La mansión estaba inquietantemente silenciosa, una fortaleza de mármol frío y acero pulido, pero dentro, el mundo de Leo Macpherson se estaba derrumbando. Se sentó en un rincón de la sala de neonatología privada, con las manos fuertemente entrelazadas, observando los 4 incubadores alineados como frágiles prisiones de cristal. Los monitores pitaban sin descanso, marcando la lucha de cada bebé por sobrevivir, un ritmo que sonaba como un corazón burlón. Había pasado años construyendo imperios, adquiriendo poder, doblando el mundo a su voluntad, pero allí, bajo la luz estéril de aquella habitación, se sentía impotente. Cada pequeño pecho que subía y bajaba le recordaba lo que no podía controlar, lo que ningún dinero podía comprar: tiempo, salud, seguridad. La mandíbula de Leo estaba tan apretada que las venas de su sien palpitaban visiblemente. No se dio cuenta del temblor de sus manos ni del sabor amargo de su propio pánico. Los médicos iban y venían con movimientos precisos, discutiendo signos vitales y saturación de oxígeno con tonos demasiado clínicos para transmitir calor, demasiado distantes para ocultar el peso de la situación. Él asentía mecánicamente a sus informes, las palabras apenas registrándose. Odiaba sentirse así. Vulnerable. Impotent. Mientras tanto, en otra parte de la mansión, Rita ajustaba el uniforme que le habían entregado esa mañana. La tela crujiente olía ligeramente a almidón y desinfectante, pero bajo ella, llevaba su propio peso invisible. Con 26 años, había aprendido desde temprano que el mundo no notaba a personas como ella. Había crecido en pequeños apartamentos, trabajando en cualquier empleo que pudiera encontrar, reuniendo a duras penas la vida que ahora tenía. Pero aquella mansión, deslumbrante, intimidante y asfixiante, parecía un universo completamente distinto al suyo. Y, sin embargo, bajo su aprensión, algo en ella se agitaba. No estaba allí por casualidad. Algo en aquel hogar exigía una valentía que casi había olvidado poseer. Caminó por el pasillo hacia la sala de neonatología, sintiendo el suave clic del piso pulido bajo sus zapatos. Le habían indicado que permaneciera en segundo plano, que observara, que anticipara necesidades que aún no comprendía. Entró en la habitación con cuidado, tomando nota de los monitores, los incubadores y el único padre que parecía haber envejecido una década en pocas horas. Los ojos azules y penetrantes de Leo se fijaron en ella por un instante, inexpresivos. Una chispa de molestia cruzó su rostro. ¿Quién era esta joven, atreviéndose a entrar sin previo aviso? Yo estoy aquí para ayudar, dijo suavemente, su voz casi absorbida por el zumbido de los aparatos. Los labios de Leo se tensaron en una línea delgada. ¿Ayudar?, repitió, casi con amargura. ¿Sabes siquiera en lo que te estás metiendo? Rita vaciló, con el corazón golpeando con fuerza. Sabía que solo era una empleada, que no tenía experiencia médica, pero tenía algo más, una presencia, una calma nacida de haber sobrevivido al caos en su propia vida. Yo puedo intentarlo, dijo simplemente, apretando las manos a los costados. No había arrogancia en sus palabras, solo sinceridad. Leo volvió la vista a los bebés, cada pecho subiendo y bajando con ritmo incierto. Odiaba el ligero destello de esperanza que sentía ante su disposición. Odiaba querer a alguien que se involucrara en este desastre. Y, sin embargo, allí estaba, pequeña e indefensa, mostrando un coraje que no esperaba. Las horas pasaron así, la habitación cargada de tensión casi física. La mirada de Leo nunca se apartaba de los monitores, pero no pudo evitar notar las pequeñas acciones de ella, como ajustaba las mantitas diminutas, el suave murmullo de su voz alentando a los bebés. No respondió, no habló, pero algo dentro de él se removió. Por primera vez en días, tal vez semanas, sintió que el peso de su aislamiento disminuía, aunque solo fuera un poco. Rita, a su vez, percibió cómo la atmósfera opresiva de la mansión comenzaba a suavizarse. La presencia de Leo era intimidante, sí, pero también profundamente humana en su desesperación. Ella había visto miedo antes, lo había vivido, pero verlo en alguien que parecía intocable le hizo doler el corazón. Quiso acercarse, ofrecer consuelo, pero fue cuidadosa. No quería ser rechazada. No quería ser ignorada. Quería importar allí, en aquella habitación de vidas frágiles. La luz del sol de la tarde entraba por los ventanales altos,
proyectando largas sombras sobre el piso pulido. El tiempo se volvió fluido. Rita volvió a revisar los monitores, murmurando palabras suaves a los bebés, mientras los dedos de Leo se tensaban en puños, susurrando oraciones mudas que no pronunciaba desde la infancia. Había controlado imperios, pero no podía controlar esto. La gravedad de su impotencia era aplastante. Y, aún así, al verla, presencia aparentemente insignificante, algo cambió. Tal vez era esperanza. Tal vez era la certeza de que la vida a veces exigía valentía que ningún dinero podía comprar. De repente, un pitido agudo alertó sobre el más pequeño de los bebés. Instintivamente, Leo se levantó de un salto, el pecho aprisionado. Rita se movió más rápido de lo que sabía posible, con manos firmes a pesar del corazón acelerado. Ajustó la máquina, frotó suavemente la espalda del bebé, murmuró palabras de consuelo que él apenas podía escuchar. Leo sintió como el choque, el alivio y la admiración se mezclaban en un torbellino. No esperaba que ella actuara así. Había hecho algo pequeño pero monumental, algo que él no pudo hacer por sí mismo. Por un breve momento suspendido, la habitación volvió a la quietud. Los ojos de Leo se encontraron con los de Rita, y ninguno habló. Las palabras habrían arruinado el momento. Era un entendimiento más allá del diálogo, un reconocimiento del coraje, de la empatía, de una alianza silenciosa que se estaba formando en medio de la desesperación. Ninguno sabía aún cómo evolucionaría esta conexión frágil, pero ambos la sintieron, intensa e innegable. Mientras el sol se ocultaba detrás del horizonte, pintando la habitación con tonos anaranjados, Leo finalmente permitió que su respiración se suavizara. No completamente, no del todo, pero sí lo suficiente para notar a Rita moviéndose con cuidado por la sala, su presencia una promesa sutil de que tal vez, solo tal vez, no estaban del todo solos en esta lucha. Y en ese instante de silencio, se plantó una semilla. Una semilla que, si se cultivaba, podía crecer hasta algo poderoso, algo que ninguno de los dos había esperado. Afueras, el mundo continuaba, indiferente y ajetreado, pero dentro de la mansión, el tiempo parecía detenerse. El latido de los cuatrillizos, los movimientos suaves de la empleada, la vigilancia tensa del millonario, todos atrapados en el mismo hilo frágil de esperanza. Y en ese hilo se encontraba el primer indicio de una conexión que podía cambiarlo todo. La habitación estaba cargada con el zumbido constante de las máquinas, pero la tensión estaba a punto de estallar en caos. La mirada de Leo Macpherson se clavó en el monitor frente a él, ojos abiertos de par en par mientras los signos vitales del más pequeño de sus cuatrillizos comenzaban a decaer. Sus puños se apretaron, nudillos blancos, y un escalofrío recorrió su espalda. Había enfrentado derrumbes empresariales, adquisiciones hostiles y pérdidas de miles de millones sin sudar una gota, pero nada en su vida lo había preparado para esto. La impotencia de ver a un pequeño luchar por cada respiro. Frecuencia cardíaca en caída, saturación de oxígeno crítica, gritó la enfermera, su voz firme, profesional, pero teñida de pánico. El mundo de Leo se redujo a ese instante. Empujó al personal que lo rodeaba, acercándose al incubador. «Hagan algo», gritó, con la voz áspera y quebrada, mientras sentía el nudo en su garganta. Tenía dinero, influencia, todo, pero ahora, en esa habitación estéril iluminada por fluorescentes, no tenía nada. Rita estaba allí antes de que él siquiera se diera cuenta. Instinto, valentía, o quizás una audacia temeraria que no comprendía del todo, la impulsaron hacia adelante. Se arrodilló junto al incubador, ojos fijos en los monitores, manos moviéndose con precisión asombrosa, aunque no tuviera formación médica. Era como si cada instinto que había desarrollado en su vida de supervivencia la hubiera estado esperando para este momento. Leo se quedó paralizado. ¿Qué estás haciendo?», preguntó, con voz dura y desconcertada, pero debajo de todo, un atisbo de asombro. «Ayudando», dijo Rita suavemente, casi en un susurro. Sus manos ajustaron los diminutos tubos y sensores, con delicadeza pero decisión. Murmuró palabras tranquilizadoras al bebé, su voz un hilo frágil que conectaba a la criatura con la vida misma. «Está bien, pequeño. Puedes hacerlo». Por un instante, Leo quiso intervenir, tomar el control, pero se dio cuenta de que no podía. No sabía cómo arreglar esto. Su orgullo,
Su necesidad de control habitual se desvaneció bajo el peso de la impotencia. Y entonces, casi imperceptiblemente, vio algo más. El bebé respondió. El pequeño pecho, que antes se movía con peligro, comenzó a levantarse con más estabilidad. Un suspiro de alivio recorrió su interior. Las enfermeras lo miraron en silencio, atónitas. Los doctores intercambiaron miradas incrédulas. El pecho de Leo se tensó, una sensación desconocida se instaló. No era control, ni miedo, sino asombro. Alguien sin autoridad aquí, había hecho lo imposible. Y había funcionado. El tiempo pareció alargarse, estirado por cada pulso, cada respiración superficial, cada latido de las frágiles vidas a su alrededor. La mente de Leo corría, corazón latiendo al ritmo de los monitores. Tenía dinero, poder, un ejército de empleados, pero nunca había sentido tanta impotencia, ni un alivio tan inesperado. Y sabía, en el fondo, que este momento lo cambiaría. Sigue hablándole, se encontró diciendo, casi contra su propia incredulidad. Su voz era áspera, vacilante, extraña para él. Nunca había pedido a nadie que siguiera hablando antes, ni a una persona, y mucho menos a un bebé. Pero en ese instante comprendió que la conexión humana era lo más importante. Los ojos de Rita se cruzaron con los de él. Por un instante, pasó una chispa de reconocimiento, como si comprendiera que él también estaba aprendiendo una lección para la que no tenía palabras. Asintió ligeramente, continuando sus delicadas atenciones. La habitación, llena de monitores y eficiencia clínica, de repente parecía más cálida. La crisis pasó, lentamente, agonizantemente. El bebé se estabilizó, los monitores emitieron pitidos regulares y reconfortantes. Leo se dejó caer en la silla cercana, cabeza entre las manos, temblando. Alivio, miedo, agotamiento y gratitud se mezclaron dentro de él. Estaba expuesto, crudo, humano. Nunca había esperado que alguien, y mucho menos una empleada, fuera quien salvara lo que más amaba. Rita se sentó sobre sus talones, respirando superficial pero firme. Miró al bebé, luego a Leo, y en esa mirada, algo no dicho pasó entre ellos. No hacían falta palabras. El coraje había encontrado la desesperación. La compasión había encontrado el miedo. Y por primera vez desde que nacieron los cuatrillizos, surgió un hilo de esperanza. Leo finalmente levantó la vista. Tú hiciste eso, dijo, voz baja, casi reverente. Luchaba por encontrar las palabras correctas. No sé cómo agradecerte. Rita negó con la cabeza, un leve rubor subiendo por sus mejillas. Solo, haz lo que debes. Manténlos a salvo. Eso basta. Su voz era suave, pero la fuerza detrás de ella era innegable. Había arriesgado todo en ese momento, su seguridad, su miedo, y aún así dijo que bastaba. Por primera vez, Leo notó el temblor en sus manos, el latido acelerado que casi podía escuchar en el silencio. Era valiente, sí, pero también humana. La realización fue casi vertiginosa. Había estado tan consumido por el control y el poder que nunca se detuvo a ver cómo la valentía de alguien tan modesto podía mover montañas. Pasaron minutos y la habitación volvió lentamente a la rutina. Las máquinas pitaban con ritmo estable, los médicos y enfermeras ofrecían palabras de calma, pero la mente de Leo permanecía en ella, en Rita. La forma en que actuó sin vacilar, la precisión calma que desmentía su posición, la humanidad que trajo a un lugar lleno de miedo. No quería admitirlo, pero algo se agitaba dentro de él. Los comienzos de gratitud, sí, pero también un tenue destello de admiración, tal vez incluso respeto. Y entonces, sin aviso, el peso de todo volvió a golpearlo. 4 vidas frágiles, cada una al borde de lo posible. Había estado tan concentrado en esta crisis que casi olvidó a los demás. Su pecho se tensó de nuevo, el pánico amenazando con subir. Pero esta vez no se movió inmediatamente. Observó, cuidadosamente, y luego, casi instintivamente, Rita se dirigió al siguiente incubador, repitiendo la atención delicada y milagrosa que había mostrado momentos antes. La voz de Leo se quebró en su garganta. ¿Cómo haces esto?, preguntó, casi en un susurro. Rita levantó la vista, ojos firmes, voz calmada. ¿Por qué debo hacerlo?, dijo simplemente. No había drama,
ni arrogancia, solo certeza. Había elegido actuar, arriesgarse, ser todo lo que la habitación necesitaba. Y en esa certeza, Leo sintió algo que había enterrado por años: esperanza. Por primera vez desde el nacimiento de los bebés, permitió respirar plenamente, sentir, reconocer que la vida aún podía salvarse, no con dinero, no con poder, sino con coraje y corazón. Y en ese reconocimiento, sintió un tirón hacia ella, un reconocimiento silencioso de que algo profundo comenzaba entre ellos. La tarde se asentó sobre la mansión, la habitación bañada por la cálida luz dorada del sol poniente. Leo permaneció sentado, dedos entrelazados, ojos fijos en los monitores. Rita estaba quieta, atendiendo a cada bebé con cuidado y diligencia. Ambos estaban exhaustos, pero ninguno lo notaba. Estaban atrapados en la onda expansiva de un milagro, un momento de humanidad compartida que ninguno había anticipado. En algún lugar silencioso comenzaron a tejerse hilos invisibles entre ellos. No palabras, ni promesas, ni declaraciones, solo reconocimiento de valentía, compasión y vulnerabilidad compartida en la situación más imposible. Y mientras el sol desaparecía en el horizonte, Leo comprendió algo que nunca había admitido: quería que ella estuviera allí. No como empleada, no como observadora, sino como alguien en quien confiar, alguien en quien apoyarse, alguien cuyo corazón había cambiado todo en un instante extraordinario. Y Rita, sin decir una palabra, lo entendió. Había actuado por instinto, sí, pero también se había conectado con algo en el que era crudo, asustado y humano. Aún no se conocían, pero algo había cambiado, irrevocablemente. La esperanza había llegado en la forma de una presencia silenciosa y valiente. Y para ambos, sería imposible ignorarla. Los días posteriores a la crisis pasaron como un borrón de rutina, pero el peso emocional permanecía como una sombra. Leo Macpherson se sentaba en la misma sala de neonatología, con la postura rígida y los ojos fijos en cada monitor, mezcla de vigilancia y negación. Había sobrevivido a batallas corporativas, escándalos mediáticos y traiciones, pero allí, en el delicado mundo de sus cuatrillizos, cada latido le recordaba su vulnerabilidad. Había permitido sentir esperanza una vez, había permitido conectarse con alguien, Rita, pero ahora, el miedo a perder el control amenazaba con cerrarlo por completo. Rita se movía silenciosa por la habitación, atendiendo a los bebés con manos cuidadosas, su presencia constante pero discreta. Esperaba que el vínculo tácito formado durante la crisis generara confianza, calidez y quizás colaboración, pero percibía la resistencia de Leo. Él mantenía la distancia, la observaba trabajar, pero hablaba muy poco, comprimiendo su gratitud en gestos cortos o un silencio tenso. No tienes que estar pendiente de ellos todo el tiempo, dijo Rita suavemente una tarde, ajustando la mantita del bebé más pequeño. Su voz no llevaba acusación, solo observación calmada. Los ojos de Leo se fijaron en ella, tensión en cada línea de su cuerpo. No puedo. No ahora, respondió, voz cortante, rígida. Odiaba la sensación en su pecho, odiaba la emoción que no podía controlar. No puedo confiar en nadie todavía. Rita se detuvo, un leve destello de dolor cruzando su rostro antes de cubrirlo con profesionalismo. Entiendo, dijo suavemente, inclinándose sobre el incubador. No insistió, no lo confrontó directamente. Había aprendido que enfrentarse al orgullo rara vez funcionaba. En cambio, trabajó en silencio, dejando que el ritmo de los bebés guiara sus movimientos y calmara la habitación con paciencia. Los días se alargaron. La resistencia de Leo no era solo defensa personal, generaba fricción. Las enfermeras susurraban sobre su ansiedad, la tensión no dicha llenaba la sala como electricidad estática. Rita sentía el peso de ese juicio silencioso, pero también comprendía su mundo. Él nunca había sido impotente. Permitir que otro actuara en su dominio, aceptar ayuda, era un acto alienígena. Aún así, persistía, acercándose con palabras suaves, pequeños gestos y cuidado constante. Leo, mira, dijo una tarde, acercándose mientras él vigilaba los monitores. Los niveles de oxígeno se estabilizan mejor después del último ajuste. No tienes que. Se detuvo al notar cómo él se tensaba. Su mandíbula estaba rígida, ojos tormentosos de orgullo y miedo. Lo sé, respondió secamente. Lo veo. Pero,
Todavía no significa nada. No puedo relajarme. Se giró, fingiendo revisar otro monitor pero evitando el contacto visual. Cada instinto le gritaba que debía alejarla, afirmar su dominio, protegerse. No podía arriesgar apego, no podía arriesgar vulnerabilidad, no ahora, nunca. Rita suspiró suavemente por lo bajo, pero no retrocedió. Había enfrentado resistencias mucho peores en su vida y sabía que a veces los muros más fuertes requerían paciencia, no confrontación. Se dirigió al siguiente incubador, murmurando palabras de aliento, ojos ocasionalmente fijados en él, recordándole en silencio que estaban juntos en esto, aunque él no quisiera admitirlo. La tensión alcanzó su punto máximo una tarde. Una enfermera se acercó a Leo con un informe. 2 de los bebés tienen una caída repentina de temperatura. Necesitamos ajustar los incubadores de inmediato. Él se congeló, manos apretadas a los costados. Vayan a revisarlos, ordenó con brusquedad, incapaz de mirarla directamente. El pánico surgía como fuego, pero se negaba a actuar. Rita dio un paso adelante sin dudar. Yo me encargaré, dijo con calma. Se dirigió a los incubadores, ajustando la configuración, revisando a cada bebé con delicada eficiencia. Leo permaneció detrás, rígido, puños apretados. Su orgullo le gritaba que interviniera, que tomara control, pero el miedo al fracaso lo paralizaba. Verla actuar con naturalidad y valentía creó una tormenta dentro de él. Gratitud, frustración, asombro y confusión se mezclaron. ¿Crees que puedes hacer esto mejor que yo?, exigió finalmente, voz baja y peligrosa. Rita no titubeó. Solo estoy ayudando, respondió suavemente. Ellos necesitan manos firmes, no pánico. No puedes salvarlos si estás paralizado por el miedo. El pecho de Leo se apretó. Sus palabras atravesaron las capas de armadura que había construido durante décadas. Ira, vergüenza y miedo se enfrentaban en su interior. Nunca le habían dicho que estaba fallando, ni en los negocios, ni en la vida, pero allí, la tranquila observación de Rita expuso su nervio más sensible, su vulnerabilidad como padre. Se giró, dando un paso atrás. Yo, no sé si puedo hacer esto, admitió, voz quebrada ligeramente. La confesión era casi insoportable, admitir debilidad era algo ajeno a él. Rita pausó, una mano suspendida sobre el incubador como para ofrecer consuelo, pero se contuvo. No tienes que hacerlo solo, dijo suavemente. Pero tienes que intentarlo. Sus palabras cayeron como un susurro en medio de la tormenta. La mandíbula de Leo se tensó, lágrimas que se negaba a derramar punzaban sus ojos. La resistencia lo había protegido, lo había mantenido en control, pero ahora se sentía como una jaula que lo atrapaba en el miedo mientras la vida de sus hijos dependía de acción. Quiso empujarla lejos, cerrar la conexión que lo aterraba, pero no podía ignorar la verdad. Ella tenía razón. Durante horas después, Leo permaneció en silencio, observándola trabajar. Quiso hablar, disculparse, admitir todo lo que sentía, pero no lo hizo. Apretó los puños, recordándose que la vulnerabilidad era debilidad. Aún así, cuanto más resistía, más se daba cuenta de que el sutil cambio en la habitación era inevitable. La presencia de Rita se había convertido en una fuerza estabilizadora, su coraje infiltrándose en él incluso cuando lo rechazaba. Al caer la noche, la crisis había pasado una vez más. Los bebés dormían, monitores pitando un ritmo constante. Leo se sentó en la esquina, exhausto, frustrado y, sin embargo, extrañamente vivo. No había hecho contacto, no había expresado gratitud, pero las paredes a su alrededor estaban resquebrajándose, apenas perceptiblemente. Rita, aún atenta, notó el cambio. La tensión en sus hombros, las líneas duras alrededor de sus ojos, se habían suavizado imperceptiblemente. No comentó, no exigió reconocimiento. Solo continuó, recordándole en silencio que a veces la valentía era silenciosa, y la conexión paciente. Y en ese delicado equilibrio, miedo, resistencia, asombro y un vínculo incipiente, se sentó la base para lo que vendría. Ninguno comprendía aún la profundidad de lo que se estaba formando, pero ambos sentían su atracción. Leo resistía por miedo a la vulnerabilidad. Rita persistía porque no tenía nada que perder y todo que dar. La noche se asentó sobre la mansión,
sombras largas recorriendo los suelos pulidos. Afuera, el mundo seguía indiferente, pero dentro de la sala, la batalla invisible continuaba. Orgullo chocaba con miedo. Esperanza luchaba contra negación. Y en ese crisol, una conexión se estaba forjando, delicada y frágil, pero innegable. Finalmente, Leo exhaló, un suspiro largo y tembloroso, los puños relajándose lo suficiente como para dejar entrar un pequeño fragmento de confianza. Resistiría, discutiría, lucharía contra el miedo durante días, pero la semilla había sido plantada. Rita no solo había salvado a los bebés. Había tocado algo profundo en él, algo que aún no podía nombrar, y no podía ignorarlo aunque quisiera. Y Rita, con toda su calma y valentía silenciosa, entendía que su resistencia era temporal. Ella había sobrevivido a peores desafíos y esperaría, paciente y firme, hasta que él pudiera dar un paso adelante, no solo como multimillonario, sino como un hombre capaz de confiar, conectarse y amar. En el silencio de la sala, los cuatrillizos dormían, sus diminutos respiros resonando suavemente contra las paredes. La mirada de Leo se posó en Rita, y aunque nunca lo admitiría, su corazón había cambiado, incluso mientras su mente resistía. La batalla apenas comenzaba. La tormenta había llegado inesperadamente esa tarde, feroz e implacable. La lluvia azotaba los enormes ventanales de la mansión, convirtiendo los jardines en sombras grises y difusas. Leo Macpherson caminaba de un lado a otro, tenso e impaciente. El personal se había retirado para asegurar la propiedad, dejando solo a él, a Rita y a las 4 vidas frágiles que se habían convertido en su única obsesión. Rita se movía silenciosa entre los incubadores, revisando monitores, ajustando mantitas diminutas y murmurando suaves palabras de aliento a cada bebé. Los ojos de Leo la seguían, una mezcla de irritación y admiración renuente luchando en su pecho. Quería tomar control, decirle que se retirara, que él se encargara. Pero la tormenta repentina, el aislamiento de la mansión y el peso de la responsabilidad lo dejaron impotente. No tenía otra opción más que permanecer cerca de ella, atrapado juntos en la sala de neonatología. No deberías estar aquí con esta tormenta, dijo finalmente, voz baja pero tensa. No la miró directamente, enfocándose en los monitores de los bebés. Es peligroso. Rita levantó la vista, expresión calmada pero firme. Debo estar aquí. No pueden esperar a nadie más. Sus manos se movieron con confianza, ajustando una diminuta mascarilla de oxígeno. Además, he enfrentado cosas peores que una tormenta. Tú, de todos, deberías saber que a veces las circunstancias nos obligan a actuar, incluso si es incómodo. Leo apretó la mandíbula. Tenía razón. Claro. Él lo sabía. Había enfrentado crisis financieras que podrían haber destruido imperios y sobrevivido a traiciones que podrían haberlo derrumbado. Pero esto se sentía diferente. La vulnerabilidad no era solo una posibilidad aquí, era obligatoria. No podía retirarse a las paredes de su oficina, no podía esconderse tras dinero o influencia. Tenía que estar presente, observar, y aceptar algo que había negado durante años, su necesidad de conexión, de ayuda, de confianza. Pasaron minutos en tensa calma. La tormenta afuera se intensificaba, el viento sacudiendo los cristales, el trueno retumbando en las colinas que rodeaban la mansión. Dentro, la sala estaba cálida y silenciosa, solo se escuchaba el pitido rítmico de los monitores y el murmullo de Rita hablando con los bebés. El pecho de Leo se apretaba. Odiaba sentirse expuesto, odiaba cómo su confianza tranquila lo desestabilizaba, pero no podía apartar la mirada de ella. Rita percibió su tensión, pero no comentó. Comprendía el delicado equilibrio entre orgullo y miedo, los muros invisibles que había construido. Se acercó más a él, ajustando la mantita de uno de los bebés sin pedir permiso, un acto que habría sido imposible si él no estuviera obligado a permanecer en silencio, obligado a aceptar su presencia. Leo, dijo suavemente, sin mirarlo, están estables por ahora. Pero no puedes hacer esto solo. Sus labios se apretaron en una línea fina. No respondió de inmediato, dejando que el silencio se extendiera entre ellos. Pero algo en su tono, suave pero firme, tocó un nervio profundo. Estaba acostumbrado a comandar cada situación, pero aquí, con la tormenta rugiendo afuera y el peso de la vida de los bebés sobre sus hombros,
No tenía otra opción más que escuchar, observar y confiar, aunque fuera mínimamente. Un relámpago cortó el cielo, iluminando la sala con un blanco intenso. Leo se sobresaltó involuntariamente, y la mano de Rita rozó su hombro al ajustar el incubador. El contacto fue breve, casi accidental, pero provocó un estremecimiento en él, un recordatorio de que la proximidad ya no era opcional. Estaban atados, no solo por la crisis, sino por las circunstancias. Tú, eres imposible, murmuró, voz baja, casi un susurro. Su orgullo le pedía que afirmara su autoridad, que la alejara. Sin embargo, había algo más en sus palabras, crudo y silencioso, admiración, alivio y un leve destello de algo peligroso, atracción. Rita no se inmutó. Tal vez, respondió suavemente. Pero creo que hacemos un buen equipo cuando importa. Deberías probarlo alguna vez. Sus palabras, ligeras y con un toque de humor, eran un sutil desafío. Leo sintió sus defensas ceder, lentamente, casi imperceptiblemente. Odiaba la calidez que subía a su pecho, odiaba cómo su presencia hacía que el mundo fuera afuera desapareciera, pero no podía negarlo. Estar cerca de ella, aunque fuera bajo coacción, se sentía necesario. Vital, incluso. Pasaron horas. La tormenta rugía toda la noche, relámpagos iluminando la sala a intervalos, el trueno retumbando como tambores distantes. Leo y Rita se movían con cuidado, en sincronía, compartiendo miradas, gestos y un reconocimiento silencioso de su enfoque mutuo. Hablaban poco, pero el silencio tenía peso, una tensión cargada que ninguno podía articular completamente. En un momento, un monitor pitó irregularmente. Ambos corrieron al incubador, manos casi tocándose mientras ajustaban la configuración. Leo captó su mirada, ojos abiertos, y por un instante, la tensión se rompió, no con palabras, sino con entendimiento. Estaban alineados, sus acciones sincronizadas, y en esa sincronía, se formó una confianza frágil. Bien, murmuró Rita, asintiendo con aprobación. ¿Ves? Estás aprendiendo a confiar en mí. Los labios de Leo se contrajeron en un atisbo de sonrisa. No te excedas, murmuró, aunque la dureza en su tono se había suavizado. La tormenta afuera ya no parecía una amenaza. Era solo un telón de fondo para la tensión y la conexión dentro de la sala. Al llegar la medianoche, la tormenta comenzó a ceder. La lluvia caía constante sobre los aleros, y el viento se transformó en un susurro. Leo se recostó en su silla por primera vez en toda la noche, agotamiento cubriéndolo finalmente. Se permitió una mirada rápida a Rita, todavía atenta al bebé más pequeño. Sus movimientos eran precisos, calmados, llenos de una fuerza silenciosa que no podía ignorar. «¿Sabes?», dijo suavemente, voz baja y casi vacilante, «nunca pensé que permitiría que alguien estuviera tan cerca. No en mi mundo». Rita pausó, mirándolo por encima del hombro. «Quizá tu mundo no se trata solo de control», dijo con suavidad. «A veces, dejar que alguien entre es lo que salva a todos». Leo sintió el peso de sus palabras, una presión delicada contra los muros que había construido durante décadas. Quiso argumentar, retirarse, resistir, pero no podía. No cuando la vida de los bebés dependía de cooperación, confianza y de permitir que alguien más estuviera cerca. Durante el resto de la noche permanecieron en la sala, moviéndose con coordinación cuidadosa, formando un ritmo silencioso entre ellos. Estaban unidos no por elección, sino por necesidad. Y en esa proximidad forzada, algo comenzó a cambiar. Un reconocimiento sutil de que ni el miedo, ni la resistencia, ni el orgullo podían negar la chispa de conexión que crecía en los espacios entre ellos. Al amanecer, la tormenta había pasado por completo. La luz dorada del sol se filtraba por los ventanales mojados, iluminando la sala suavemente. Leo y Rita permanecieron lado a lado, con el agotamiento reflejado en sus rostros, pero con una satisfacción silenciosa en el aire. Habían superado la noche, protegido a los bebés y, sin palabras, comenzado a derribar los muros que los separaban. Leo respiró profundamente, sintiendo el peso de las horas sobre él. Aún resistía a abrir completamente su corazón, aún se aferraba al control, pero no podía negar el tirón sutil de conexión, la realización de que la proximidad podía traer más que incomodidad, podía traer entendimiento,
confianza e incluso los comienzos de algo peligrosamente cercano al afecto. Rita, por su parte, también lo percibía. Los muros no habían caído, no lo harían por completo por mucho tiempo, pero la tormenta los había obligado a acercarse, y en esa cercanía, algo vital se había formado. Un vínculo frágil, no hablado, que ninguno podía ignorar. Y en esa luz matutina, ambos comprendieron que la proximidad, forzada por las circunstancias, impulsada por la necesidad, estaba transformando la manera en que se veían mutuamente. El miedo, la resistencia, el orgullo, todavía estaban presentes. Pero también estaba algo más, la chispa innegable de una conexión que crecía con cada latido compartido, cada gesto silencioso y cada mirada fugaz. En ese instante, la sala parecía viva, no solo con los respiros frágiles de los cuatrillizos, sino con la promesa no dicha de posibilidad. Leo y Rita, unidos por las circunstancias, comenzaban a ver que la proximidad forzada podía ser más que una prueba. Podía ser el inicio de algo que ninguno esperaba y que ninguno podía negar. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba suavemente por las ventanas de la sala de neonatología, iluminando pequeñas partículas de polvo que bailaban como diminutas estrellas en el aire. Los cuatrillizos estaban estables, sus respiraciones rítmicas eran una frágil sinfonía de vida, pero la atmósfera emocional entre Leo y Rita había cambiado. La tormenta de la noche anterior había hecho más que forzar la proximidad. Había agrietado una capa de resistencia, dejando abierta una posibilidad de entendimiento, aunque ninguno sabía cuán profunda sería. Leo estaba sentado en su esquina habitual, brazos cruzados, mandíbula tensa. Observaba a Rita moverse con silenciosa eficiencia entre los incubadores. Su calma era a la vez irritante y magnética, un contraste absoluto con el caos que se arremolinaba dentro de él. Por primera vez, consideró la posibilidad de que ella no solo fuera competente, no solo valiente, sino alguien capaz de penetrar los muros que había construido durante décadas. La idea lo aterraba. Rita, percibiendo la tensión frágil, se acercó con cuidado, sosteniendo una carpeta en la mano. Había notado el pequeño temblor en sus manos la noche anterior, cuando casi intervenía en los ajustes de un incubador. No era miedo, eso ya lo había visto antes, sino una mezcla de algo más profundo, dolor, arrepentimiento y la carga de responsabilidades no dichas. Leo, comenzó suavemente, creo que es hora de que me hables sobre tu pasado, sobre lo que te hizo tan cerrado. No puedes seguir cargando todo solo, ni siquiera con toda tu riqueza. Leo se tensó. Su instinto era cerrarse, reclamar control, afirmar que su pasado no era asunto de nadie. Pero la mirada en sus ojos, empatía tranquila e inquebrantable, lo hizo dudar. Había pasado años construyendo muros de orgullo y autoridad. Y aquí estaba alguien no solo atreviéndose a ver más allá, sino pidiéndole con delicadeza que se abriera. Empezó, voz baja y vacilante. Se aclaró la garganta y se pasó la mano por el cabello. Nunca me ha gustado hablar de mi infancia, ni de mis errores, ni de las cosas que he perdido. Rita asintió, alentadora pero paciente. No te pido que lo cuentes todo de golpe. Solo, empieza por algún lugar. Déjame entender. Déjame ayudar. Un silencio tenso se extendió entre ellos. Los ojos de Leo vagaron hacia los monitores, hacia los delicados dedos de los bebés, antes de posarse nuevamente en Rita. La honestidad en su petición tocó una fibra sensible. Por primera vez sintió el peso del aislamiento que había llevado durante años, no solo como multimillonario, no solo como padre, sino como un hombre que nunca se permitió ser vulnerable. Exhaló largo y deliberadamente, y finalmente habló. Cuando tenía 12 años, mi padre se fue. Sin explicación. Simplemente desapareció. Mi madre lo intentó, pero tenía sus propias batallas. Me quedé solo, enfrentándome al mundo sin guía, sin apoyo. Aprendí a controlar todo porque si no lo hacía, todo se derrumbaría. Rita escuchó en silencio, dándole espacio para continuar, su presencia estable y sin juicio. La voz de Leo se quebró ligeramente mientras seguía, revelando más de lo que había planeado. A los 16 ya manejaba pequeños negocios, aprendí a manipular resultados, a gestionar riesgos. Tuve éxito porque no tenía otra opción. Pero en el camino, aprendí a no confiar en nadie.
Apegarse a alguien era debilidad. Sentir era debilidad. Las palabras flotaron pesadamente en la habitación, pero Rita no retrocedió. En cambio, se acercó, colocando suavemente la mano sobre el borde de un incubador, anclándose en el presente. Leo, dijo con suavidad, tu pasado te moldeó, sí, pero no tiene que definirte ahora. Puedes elegir diferente. Leo negó con la cabeza, el viejo instinto de resistir rugiendo dentro de él. No entiendes. He tenido enemigos, he perdido personas importantes, he traicionado y me han traicionado. Confiar en alguien es un riesgo que no puedo permitirme. Ni siquiera por esto. Hizo un gesto vago hacia los cuatrillizos. La expresión de Rita se suavizó, pero no retrocedió. Y aún así, aquí estás, observándome trabajar con ellos. Observandum quidar. Ya estás apostando, quieras admitirlo o no. Puedes luchar contra ello, o aceptar que tal vez, no tienes que hacerlo todo solo. Por primera vez, Leo consideró que tenía razón. Estaba tan enfocado en el control, en la armadura, en la autosuficiencia, que no había permitido ver la posibilidad de responsabilidad compartida, o de sanación compartida. La realización era aterradora, pero también liberadora. El momento de vulnerabilidad se profundizó cuando Rita compartió un fragmento de su propia historia. No nací con privilegios, dijo en voz baja, casi para sí misma. Crecí con muy poco. Perdí a mi padre temprano, y mi madre trabajaba hasta el agotamiento solo para mantener comida sobre la mesa. Aprendí a responsabilizarme de otros, a ser resiliente, a sobrevivir, pero también aprendí el valor de la conexión, de la confianza. No tuve la riqueza, pero sí personas que realmente me cuidaban. Y así aprendí a ser fuerte. La mirada de Leo se suavizó. No esperaba que ella se abriera tan sinceramente, ofreciendo pedazos de sí misma tan crudos y reales. Eso hizo que sus muros vacilaran, sutil pero innegablemente. La tormenta interna, miedo, resistencia, se veía desafiada por su coraje, por su honestidad, por su negativa a intimidarse por su orgullo. Con el paso de la mañana, el pasado se fue revelando poco a poco. Leo contó cómo sus primeros éxitos empresariales se habían basado en el miedo y en un impulso incansable de no volver a ser vulnerable. Habló de traiciones en el mundo corporativo, de aliados que se volvieron enemigos de la noche a la mañana. Y Rita, a su vez, habló de sacrificios, de pérdidas, y de los momentos en que arriesgó todo para proteger a quienes amaba. Cada revelación, cada fragmento de verdad, era una capa que se desprendía, permitiendo que la confianza y la comprensión se filtraran. Al mediodía, la sala parecía transformada. Los cuatrillizos, ajenos a los conflictos adultos a su alrededor, dormían pacíficamente. El aire entre Leo y Rita estaba cargado de una nueva intensidad. Un vínculo frágil y tentativo, fundado en la vulnerabilidad compartida, comenzaba a formarse. Las defensas de Leo seguían allí, pero ahora tenían grietas que permitían que la luz, la comprensión y quizá incluso el afecto filtraran. «¿Ves?», dijo Rita suavemente, casi retóricamente, «no somos tan diferentes. Ambos hemos tenido que sobrevivir, ser fuertes. Pero la fuerza no significa aislamiento. La fuerza significa saber cuándo confiar, cuándo permitir que otro cargue parte de la carga». Leo absorbió sus palabras, sintiendo una sensación desconocida en el pecho. Esperanza. Aún tenía muros, aún había miedo, pero por primera vez consideró la posibilidad de permitir que alguien entrara, alguien como Rita, para ser parte de su mundo, compartir la responsabilidad de sus hijos y, quizás, compartir su corazón. Y Rita, siempre paciente, comprendía que el camino sería desafiante, que su resistencia volvería a surgir y que su vínculo seguía siendo delicado. Pero también sabía que la verdad compartida tenía poder. La vulnerabilidad compartida tenía la capacidad de transformar incluso los corazones más fortificados. Mientras permanecían lado a lado, los cuatrillizos descansando seguros, pasado y presente se fusionaban. Leo comprendió que esta exposición forzada, esta historia revelada, no era debilidad. Era el primer paso hacia la confianza, hacia la conexión, hacia la posibilidad del amor. Y Rita, por su parte, entendía que a veces, revelar el pasado era la única manera de construir un futuro.
La tarde bañaba la sala de neonatología con un cálido resplandor dorado. La tormenta había pasado, dejando detrás el dulce aroma de la lluvia sobre la tierra y una sensación de calma frágil dentro de la mansión. Los cuatrillizos dormían en silencio sincronizado, sus diminchos pechos subiendo y bajando como un ritmo compartido, mientras Leo y Rita se movían a su alrededor con cuidado y deliberación. Había una nueva comodidad en el aire, sutil pero innegable. Leo se había acomodado en una silla, sus ojos fijos en el bebé más pequeño. Observaba cómo los diminutos dedos se cerraban y se abrían, maravillándose de la fragilidad de la vida. Había sido un hombre acostumbrado a controlar resultados, manejar crisis y construir imperios, pero allí, rodeado por la inocencia y vulnerabilidad de estas 4 vidas diminutas, se sentía impotente de la manera más profunda. Y, sin embargo, por primera vez, no le importaba. Rita se acercó a su lado, llevando un pequeño biberón con leche tibia. Lo miró, con una suave sonrisa en los labios. No estás acostumbrado a ser tan delicado con algo tan pequeño, ¿verdad? Preguntó con un tono juguetón. Los labios de Leo se contrajeron en un atisbo de sonrisa. ¿Delicado? No estoy seguro de saber cómo. Ella rió suavemente, un sonido melódico que llenó la sala sin perturbar a los bebés. Entonces déjame mostrarte. Le entregó el biberón, guiando sus manos alrededor del pequeño agarre del bebé. Mira, empieza dejando que sientan tu presencia, tu calor. Necesitan confiar en ti. Leo siguió sus instrucciones, torpe al principio, pero con más confianza al sentir los diminutos dedos del bebé cerrarse alrededor de los suyos. La sensación fue eléctrica, extrañamente reconfortante. Levantó la mirada hacia Rita y notó cómo sus ojos se suavizaban, irradiando paciencia sin esfuerzo. No había juicio, ni expectativa, solo confianza, quieta y constante. Estás aprendiendo rápido, dijo ella, con voz baja, casi íntima. Creo que en realidad podrías disfrutar esto. Él negó con la cabeza, pero una risa escapó de sus labios, un sonido que no hacía desde hacía años y que se sentía honesto y ligero. No te acostumbres, dijo, aunque la tensión en sus hombros se había aliviado. Trabajaron lado a lado, alternando biberones, ajustando mantitas y susurrando pequeñas palabras de aliento. Era un delicado baile, un ritmo tácito que requería atención, paciencia y confianza. Y mientras se movían juntos, los muros entre ellos continuaban derrumbándose, imperceptible pero inexorablemente. Después de un rato, Leo se recostó, soltando un largo suspiro. «Sabes», dijo en voz baja, «he pasado toda mi vida intentando controlar todo. Personas, resultados, incluso mis propias emociones. Y aquí estoy, completamente impotente ante algo que importa más que cualquier otra cosa». Rita lo miró, sus ojos tranquilos y firmes. «Eso es porque finalmente te estás permitiendo sentir», dijo suavemente. «Dejar que alguien más entre. Compartir la responsabilidad, el cuidado. Eso es fuerza, Leo, no control». Leo parpadeó, dejando que sus palabras calaran, dejándolas asentarse. Durante tanto tiempo, había equiparado poder con seguridad y control con protección. Y, sin embargo, en la quietud de la sala, con el cálido peso de un bebé dormido en sus brazos y la presencia constante de Rita a su lado, comprendió que la fuerza podía adoptar otra forma, una que involucraba vulnerabilidad, confianza y conexión. Pausaron un momento, observando a los bebés dormir. El silencio entre ellos no era incómodo, sino lleno de entendimiento no dicho. Leo sintió una calidez desconocida, una sensación de paz que no sabía que era capaz de experimentar. Rita también percibió el sutil cambio, reconociendo que su vínculo ya no era solo por necesidad o circunstancia. Algo más profundo, frágil, estaba emergiendo. «Sabes», dijo Rita suavemente, «no tienes que ser perfecto. Ninguno de nosotros lo es. A veces, simplemente estar presente, simplemente cuidar, es suficiente». Leo sonrió levemente, mezcla de aprecio y algo más, algo que no estaba listo para nombrar. «No estoy seguro de saber cómo hacer nada más que ser calculado», admitió. «Pero contigo, se siente diferente». «Correcto. Seguro». Su sonrisa se ensanchó ligeramente, aunque mantuvo un tono ligero. «Eso está bien.
porque la seguridad es exactamente lo que ellos necesitan, y tal vez lo que tú también necesitas. Miró a Rita entonces, viéndola de verdad, tomando nota de su fuerza tranquila, su paciencia y calidez. Y por primera vez en años, no sintió la necesidad de esconderse tras arrogancia o control. Simplemente se permitió ser visto, en pequeños gestos, en los momentos gentiles entre biberones y mantitas. Pasaron horas, marcadas no por relojes sino por pequeños hitos. Un arrullo, una sonrisa, una mano que agarraba a otra. Y en esos simples actos, Leo sintió que crecía un vínculo no solo con los bebés, sino con Rita. Su presencia ya no era intrusiva. Era un consuelo, una fuerza estabilizadora, un recordatorio de que no tenía que enfrentar la vida solo. En un momento, Rita rió suavemente cuando uno de los bebés hizo un pequeño y triunfante chillido al agarrar su dedo. Leo la miró, intrigado por la luz en sus ojos. «¿Realmente disfrutas esto, verdad?», preguntó, con la voz más suave de lo habitual. «Sí», admitió ella. «Me encanta ayudar. Me encanta proteger. Y me gusta verte descubrir esta parte de ti mismo». Él dudó, luego permitió una pequeña sonrisa. «Nunca pensé que disfrutaría esto», dijo, señalando a los bebés dormidos. «Pero creo que sí. Con guía». Rita rió suavemente, lanzándole una mirada juguetona y cómplice. «¿Ves? Progreso». La tarde avanzó, y el cansancio comenzó a asentarse. Sin embargo, ni Leo ni Rita se quejaban. El esfuerzo compartido, la confianza, la risa silenciosa y las interacciones gentiles habían creado algo raro. Un momento de conexión genuina. Ya no eran simplemente cuidador y empleador, guardián y desconocido. Eran compañeros en responsabilidad, en vulnerabilidad, en sanación. Al acercarse la noche, Leo y Rita se sentaron lado a lado, observando el sol descender, proyectando un resplandor ámbar sobre la sala. Los cuatrillizos dormían pacíficamente, sus respiraciones diminutas y constantes. El aire entre ellos estaba en calma, cargado de emoción no expresada. «¿Sabes?», dijo Leo en voz baja, rompiendo el silencio. «Nunca esperé sentir esto. Connection. O esperanza». Rita colocó suavemente su mano sobre su brazo, un toque tranquilizador y firme. «Está bien», dijo suavemente. «Tienes derecho a sentirlo. Y tienes derecho a dejar que crezca». Él la miró, viendo en sus ojos el mismo reconocimiento que sentía en su propio corazón. Algo tierno, frágil y real estaba echando raíces. Los muros todavía estaban allí, llevarían tiempo en derrumbarse por completo, pero por primera vez, Leo entendió que abrirse, confiar y vincularse podía ser tan fuente de fuerza como el control lo había sido alguna vez. Y en ese momento, mientras la luz suavizaba la habitación y el ambiente se asentaba en una armonía tranquila, Leo y Rita se permitieron imaginar un futuro, no solo para los cuatrillizos, sino para ellos mismos. Un futuro donde la conexión, la confianza e incluso el amor podrían ser posibles. Era una esperanza pequeña y frágil, pero suficiente. El día había comenzado como cualquier otro, la sala de neonatología bañada por la suave luz de la mañana. Los cuatrillizos estaban estables, sus pequeños llantos se mezclaban con el suave zumbido de los monitores. Leo y Rita se movían a su alrededor con un ritmo silencioso, su vínculo creciendo, la confianza profundizándose, y las sonrisas sutiles comenzando a abrir grietas en los muros que durante años habían protegido el corazón de Leo. Pero la frágil paz estaba a punto de romperse. Leo acababa de ajustar una mantita sobre uno de los gemelos cuando su teléfono vibró urgentemente sobre la mesa lateral. Frunció el ceño, mirando la pantalla. El nombre que parpadeaba en el display hizo que su sangre se helara. Era un socio rival, alguien a quien había superado durante años, alguien con un historial de explotar sus vulnerabilidades. El mensaje era breve, pero las implicaciones devastadoras. «Sé lo que has estado escondiendo. Si no actúas, lo perderás todo». Rita notó la tensión repentina en su postura, la línea dura de su mandíbula, la ligera temblor de sus manos mientras escribía una respuesta. «Leo, ¿qué pasa?», preguntó suavemente, pero él no respondió de inmediato. En cambio, deslizó el mensaje, su mente corriendo a 1000 por hora. Los cuatrillizos estaban a salvo, por ahora, pero la amenaza fuera de esa habitación era real, inminente y personal.
Tengo que ocuparme de esto, murmuró finalmente, con un filo duro en su voz. Es complicado. El ceño de Rita se frunció. Ella había llegado a confiar en él, a ver al hombre detrás de la armadura del multimillonario, y percibió el cambio, la frialdad repentina que bordeaba su tono, la barrera que se levantaba entre ellos. Leo, no tienes que hacer esto solo, dijo con voz calmada pero insistente. Te dije que lo manejaré, estalló, más fuerte de lo que pretendía. Las palabras resonaron en la habitación, golpeando la frágil confianza. Rita se estremeció, pero no retrocedió. En cambio, eligió cuidadosamente sus palabras, su mirada firme. No tienes que cerrarte para protegerlos, ni a ti mismo. El pecho de Leo se tensó. Quería creerla, quería dejarla entrar, pero el miedo a la vulnerabilidad y la traición lo invadieron. Se dio la vuelta, agarrando el borde de la encimera. Esto no tiene que ver contigo, dijo, aunque incluso él sabía que era una mentira suspendida entre ellos. No lo entenderías. Los labios de Rita se presionaron en una línea delgada. Había visto esto antes. Muros levantándose, puertas cerrándose, la armadura familiar de un hombre que había sufrido demasiado. Pero también sabía que no desafiarlo permitiría que la distancia creciera hasta volverse irreparable. Entonces ayúdame a entender, dijo en voz baja. Porque no voy a irme. Antes de que Leo pudiera responder, surgió otra complicación. Uno de los bebés comenzó a llorar violentamente, un chillido agudo que atravesó la calma frágil. Rita se movió de inmediato para calmarlo, levantándolo con suavidad y susurrando palabras de consuelo. Leo extendió la mano para ayudar, pero la frustración y el miedo que hervían dentro de él estallaron. Le gritó a Rita, más fuerte de lo que había querido: «Aléjate, déjame manejarlo». Las manos de Rita se congelaron en el aire. Sus ojos se abrieron con sorpresa, y el dolor se reflejó en su rostro. «Leo, así no trabajamos juntos», dijo, con la voz temblorosa por la indignación y la tristeza. «Se supone que somos un equipo». Las palabras se suspendieron pesadamente. Por un momento, la habitación pareció detenida en tensión. El pecho de Leo se agitaba. Quería disculparse, explicar, pero el miedo a perder el control, a ser vulnerable, superaba la razón. «Te dije que lo tengo», murmuró, dándose la vuelta por completo. Rita negó con la cabeza, retrocediendo un paso de él y del bebé, que se había calmado ligeramente en sus brazos. «No, Leo. Esto no es solo sobre los bebés. Es sobre nosotros. Y ahora mismo, no te reconozco». Sus palabras golpearon como un puñetazo. Las manos de Leo se cerraron en puños, la mandíbula se tensó. No se dio cuenta hasta ese momento de cuánto había dependido de ella, de cuánta confianza había depositado en su presencia. Y ahora, su miedo, orgullo y la intrusión de amenazas externas estaban deshaciendo todo lo que había empezado a construir con ella. La sala de neonatología, antes un lugar de vínculo y ternura, ahora se sentía asfixiante. Cada respiración era pesada con tensión, cada mirada cargada de acusación no dicha. Leo caminaba de un lado a otro, pasando una mano por el cabello, intentando calmar la tormenta dentro de él. Rita, de pie con los brazos cruzados, se negó a retroceder, negándose a ceder incluso mientras su corazón dolía por la distancia repentina entre ellos. «¿Crees que soy débil?», gritó finalmente Leo, las palabras saliendo entremezcladas de ira y miedo. «¿Crees que no puedo manejar esto solo?». «No lo creo», respondió Rita, su voz firme pero tranquila. «Creo que te estás cerrando. Y si así es como reaccionas cuando las cosas se ponen difíciles, tal vez yo tampoco pueda confiar en ti». La acusación golpeó más fuerte que cualquier amenaza externa. Leo se congeló, el peso de sus palabras calando en él. Quiso discutir, justificar, protegerse con su armadura habitual, pero en el fondo sabía la verdad. Había dejado que el miedo dictara sus acciones, había permitido que sus muros destruyeran el vínculo frágil que se estaba formando entre ellos. Un silencio tenso llenó la sala. Los cuatrillizos se movieron ligeramente, percibiendo la tormenta emocional que los rodeaba. El pecho de Leo subía y bajaba con respiraciones entrecortadas, las manos temblando a pesar de sus intentos de control. Los ojos de Rita brillaban con lágrimas contenidas, mezcla de frustración, dolor y un leve destello de esperanza de que él pudiera acercarse de nuevo,
aunque en ese momento parecía imposible. Finalmente, Leo se dio la vuelta, los hombros caídos por el cansancio. No podía llamarla de nuevo, explicar o disculparse. El miedo y el orgullo luchaban dentro de él. La amenaza externa de su rival seguía latente, recordándole que el mundo fuera de la sala exigía vigilancia, control y fuerza. Sin embargo, en el silencio posterior a su discusión, comprendió que casi había perdido algo mucho más valioso: la confianza, la conexión y la posibilidad frágil de amor. Sin decir una palabra más, Rita colocó con cuidado al bebé en su incubadora, arregló las mantitas y se dirigió hacia la puerta. «Necesito aire», dijo suavemente, casi en un susurro, pero firme en su decisión. «Los dos lo necesitamos». Leo permaneció donde estaba, mirando los monitores, su mente en caos. Quiso llamarla de nuevo, explicar, disculparse, pero miedo y orgullo lo paralizaban. La realidad era clara. Su incapacidad para equilibrar miedo, control y vulnerabilidad había empujado lejos a la única persona que había empezado a acercarse a su corazón. Las horas pasaron, la luz dorada desvaneciéndose a ámbar y luego al crepúsculo profundo. Leo permaneció en la sala, observando en silencio a los cuatrillizos. Cada movimiento, cada respiración, le recordaba lo que estaba en juego, pero también lo que casi había destruido. El punto de quiebre era evidente. El vínculo con Rita estaba fracturado. Y a menos que actuara, a menos que eligiera vulnerabilidad sobre orgullo, corría el riesgo de perderla para siempre. La noche había caído sobre la mansión, y un pesado silencio colgaba en la sala de neonatología. Los cuatrillizos dormían plácidamente, sus diminchos pechos subiendo y bajando al unísono, ajenos a la tormenta emocional que había sacudido la habitación horas antes. Leo estaba solo en su silla, con la cabeza entre las manos, la mente dando vueltas en las consecuencias de su enfrentamiento con Rita. Cada palabra, cada tono agudo, cada pensamiento no dicho se repetía sin cesar en su mente. El peso del arrepentimiento lo oprimía. Sabía, con una claridad casi dolorosa, que había dejado que el miedo dictara sus acciones. Su orgullo, su insistencia en el control, habían creado un abismo entre él y la única persona que había comenzado a derribar los muros de su corazón. Y ahora, la pregunta surgía: ¿permitiría que ese abismo permaneciera, o se atrevería a cruzarlo, arriesgando la vulnerabilidad y, quizás, la redención? Mientras tanto, Rita caminaba lentamente por el jardín de la mansión, el aire nocturno fresco contra su piel. Se detuvo junto a la fuente, el suave murmullo del agua mezclándose con sus pensamientos. La discusión con Leo la había dejado conmocionada, pero también resuelta. Sabía que el amor, frágil e inesperado, requería valor. Requería la disposición a enfrentar el dolor emocional y extender la confianza incluso cuando podía romperse. Y, sin embargo, sentía la tensión de su propio orgullo, el miedo de que si ella daba el primer paso, él pudiera rechazarla de nuevo. En la sala de neonatología, Leo se levantó de su silla y comenzó a caminar. Se pasó una mano por el cabello, sintiendo cómo la tensión se anudaba en sus hombros. Pensó en los ojos de Rita, firmes pero llenos de cuidado no expresado, y en la forma en que ella se había mantenido firme incluso frente a su ira. Recordó su toque, su calor, y las risas compartidas horas antes. Cada recuerdo era un hilo que lo conectaba con algo que casi había perdido para siempre. Se detuvo junto a la ventana, mirando la luz de la luna reflejarse sobre la fuente donde Rita había estado momentos antes. Su corazón se apretó. Durante tanto tiempo había creído que el amor era una distracción, una debilidad. Pero ahora comprendía que era algo más. Una fuerza capaz de sanar, que lo desafiaba a ser mejor, que ofrecía un sentido más allá de la riqueza y el poder. Mientras tanto, la mente de Rita vagaba por los mismos pensamientos, reflejando inconscientemente los de él. Se preguntaba si podría salvar la distancia entre ellos, si Leo permitiría que su vulnerabilidad saliera a la luz, si su frágil vínculo podría sobrevivir a su miedo y orgullo. El jardín parecía tanto vasto como confinante, reflejando la distancia emocional que había surgido entre ellos. Leo tomó una decisión. No permitiría que su orgullo dictara sus acciones. Confrontaría el miedo, aceptaría la vulnerabilidad y daría el paso hacia la reconciliación. Las apuestas eran demasiado altas. Los cuatrillizos los necesitaban a ambos, y él la necesitaba a ella.
Reuniendo valor, se dirigió hacia la puerta, deteniéndose un momento para armarse de coraje. Su voz, apenas un susurro, resonó en el pasillo vacío. Rita. Rita, que se había apoyado en la fuente, se tensó al escuchar su nombre. Se giró lentamente, esperanza e incertidumbre luchando dentro de ella. Leo apareció en la entrada del jardín, silueteado por el suave resplandor de la luna. No hubo una gran declaración ni gestos dramáticos, solo la presencia cruda y sincera de un hombre eligiendo arriesgarlo todo por la conexión. Se acercó, las manos ligeramente temblorosas, los ojos buscando los de ella. Yo, comenzó, pero se detuvo, luchando por encontrar palabras que pudieran transmitir la profundidad de su arrepentimiento y anhelo. Estuve equivocado, dijo finalmente, con voz baja pero sincera. Dejé que el miedo, que el orgullo, se interpusieran. No debería haberte gritado. No debería haberte alejado. Los ojos de Rita brillaron con emoción, su propio aliento entrecortado. Había escuchado disculpas antes, vacías, pronunciadas sin intención. Pero esto era diferente. Este era el Leo vulnerable, sin máscaras, el hombre que finalmente reconocía sus defectos y estaba dispuesto a mostrárselos. Lo sé, susurró, apenas audible sobre el murmullo de la fuente. Sé que no era solo por los bebés. Era por nosotros, por la confianza. Asintió, dando un paso tentativo hacia ella. Quiero confiar en ti. Quiero que intentemos, pero necesito que sepas algo, no puedo hacerlo solo. Necesito tu paciencia. Necesito tu guía. Y necesito tu perdón. Los labios de Rita temblaron en una pequeña sonrisa casi imperceptible. Puedo darte eso, dijo suavemente, extendiendo la mano hacia él. Pero solo si estás dispuesto a dejar tu miedo y dejarme entrar completamente. Leo tomó su mano, sintiendo la calidez, la firmeza y la tranquila fuerza que lo habían atraído desde el principio. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Habría retrocesos, momentos de duda, presiones externas que amenazarían su vínculo frágil. Pero por primera vez en años, sentía algo real. Una conexión que iba más allá del control, del orgullo y del miedo. Se quedaron allí, de la mano, la noche a su alrededor silenciosa pero llena de posibilidades. El futuro de los cuatrillizos, sus responsabilidades compartidas y sus propios corazones parecían converger en este momento decisivo y tranquilo. Leo comprendió que elegir la vulnerabilidad no lo hacía débil, lo hacía humano. Y en esa humanidad residía la oportunidad de un amor verdadero, inesperado y transformador. El pulgar de Rita rozó suavemente el dorso de su mano, un gesto simple cargado de significado. Podemos enfrentar cualquier cosa juntos, dijo en voz baja. Pero tiene que empezar con nosotros, honestos, abiertos y dispuestos a arriesgarlo todo. Leo asintió, sintiendo como las palabras de ella calaban hondo. Dejó atrás el miedo y los últimos restos de orgullo, permitiéndose estar completamente presente. Estoy listo, dijo, con voz firme y llena de resolución. Elijo nosotros. Elijo, el amor. Las lágrimas llenaron los ojos de Rita, pero esta vez no eran de frustración ni dolor, sino de alivio, esperanza y el silencioso triunfo de los corazones dispuestos a arriesgarlo todo. Se acercó, cerrando la distancia entre ellos, y apoyó suavemente su frente contra la de él. El gesto, simple e íntimo, transmitía lo que las palabras no podían: perdón, aceptación y la posibilidad de un futuro compartido. Se quedaron así por un largo momento, abrazados, mientras la noche profundizaba la intimidad de la escena. No eran necesarias grandes declaraciones, el silencio era suficiente. La elección había sido tomada. La vulnerabilidad había vencido al orgullo, la confianza había triunfado sobre el miedo y el amor, frágil, inesperado y transformador, tenía la oportunidad de florecer. Al separarse suavemente, todavía tomados de la mano, los ojos de Leo se dirigieron hacia la sala de neonatología. Los cuatrillizos dormían, sus diminchas vidas testigos silenciosos de la importancia de las decisiones que habían tomado. El camino por delante sería desafiante, lleno de responsabilidades e incertidumbre, pero juntos eran más fuertes. El punto de quiebre había pasado, y finalmente podían empezar a reconstruir, no solo la confianza entre ellos, sino la posibilidad de una familia forjada con amor, resiliencia y valentía.
En el silencio de la noche, Leo susurró, casi para sí mismo, lo haremos bien. Lo haremos juntos. Rita sonrió suavemente, apretando su mano. Sí, juntos. Y por primera vez en lo que parecía una eternidad, el peso del miedo, el orgullo y la soledad se levantó, reemplazado por la esperanza frágil y luminosa de un amor al fin encontrado. El sol de la mañana se filtraba por las altas ventanas de la sala de neonatología, bañando con luz dorada a los cuatrillizos dormidos. El suave pitido de los monitores llenaba el aire con un ritmo constante y tranquilizador, un latido que reflejaba la nueva armonía que reinaba en la mansión. Leo se movía cuidadosamente entre las incubadoras, rozando con sus dedos las delicadas manos de sus bebés. Por primera vez en semanas, sentía una calma más profunda que el alivio, una alegría silenciosa, enraizada en las decisiones que había tomado, en la vulnerabilidad que había aceptado. Rita entró con suavidad, llevando una bandeja con el desayuno para ambos. Se detuvo en la puerta, observándolo con una sonrisa tierna, cómplice y llena de amor no expresado. Leo se giró, suavizando su expresión al encontrarse con sus ojos. No había tensión ni distancia persistente, solo la delicada y constante calidez de dos corazones que habían decidido reconstruirse juntos. Buenos días, dijo ella con voz suave, colocando la bandeja sobre la mesa lateral. Buenos días, respondió Leo, su voz tranquila, casi tierna. Se acercó y tomó su mano, sintiendo la seguridad y el consuelo que antes parecían tan frágiles. Se quedaron unos momentos en silencio, los dedos entrelazados, reconociendo con quietud la tormenta que habían superado. La mente de Leo recordó la noche anterior, el punto de quiebre que casi lo había destruido todo. El recuerdo era agudo, pero ya no cargaba con miedo o arrepentimiento. Era un recordatorio de cuánto habían avanzado, de la valentía y vulnerabilidad que les había permitido superar aquella ruptura emocional. Quiero agradecerte, dijo Leo finalmente, con voz baja y sincera, por no haberte ido, por creer en nosotros, incluso cuando yo lo hice tan difícil. Rita apretó su mano suavemente. No me fui porque vi al hombre que podría ser, no solo los muros que construiste. Y creo en un amor real, aunque nos dé miedo. Leo sonrió, una curva pequeña y genuina de sus labios que transmitía alivio y afecto. El amor real es difícil, admitió. Pero vale cada riesgo. Los ojos de Rita brillaron, reflejando orgullo y ternura. Y es por lo que debemos luchar cada día, dijo. No solo por nosotros, sino por ellos también. Señaló a los cuatrillizos, sus diminchos cuerpos durmiendo en paz. La sala estaba llena de serenidad, interrumpida solo por algún pequeño gorgojeo o estiramiento de los bebés. Cada sonrisa, cada balbuceo, cada manita extendida recordaba lo que había estado en juego y lo que ahora debían proteger y atesorar. Leo miró a Rita mientras ella lo observaba, sonriendo mientras él sostenía a uno de los bebés cerca de su pecho. Se maravillaba de la fragilidad y perfección de la vida, de la confianza y dependencia de esos pequeños, y sentía un propósito que iba más allá de la riqueza, el estatus o el control. Rita se acercó, observándolo abrazar al bebé, con una sonrisa suave en los labios. «Eres increíble con ellos», susurró, su voz llena de calidez y admiración. La mirada de Leo se encontró con la de ella, gratitud y cariño entrelazados. «No podría hacerlo sin ti», dijo con honestidad. «Me enseñaste a amar más allá del miedo, a confiar más allá del orgullo». Hubo una breve pausa, un instante cargado del peso de todo lo que habían vivido, los conflictos, los miedos, los momentos de ira, y ahora la tranquila alegría de la reconciliación. Leo bajó al bebé de vuelta a su cuna, acomodando con cuidado las mantitas, y se giró completamente hacia Rita. «Quiero hacerlo oficial», dijo finalmente, con voz firme pero llena de emoción. «No solo por nosotros, sino por nuestra familia. Quiero construir una vida contigo, con ellos, con todos nosotros juntos». Los ojos de Rita brillaron con lágrimas de felicidad, y dio un paso más cerca, encontrando sus manos. «Sí», respiró. «Sí, Leo. Hagámoslo, juntos». El momento fue simple, pero profundamente íntimo. No hubo gestos extravagantes, ni grandes declaraciones, solo la promesa silenciosa de compromiso, de un amor ganado a través de pruebas y desafíos,
de un vínculo más fuerte por haber sido roto y reconstruido. Más tarde, esa mañana, se sentaron juntos, alimentando a los bebés uno al lado del otro. La habitación estaba viva con pequeños sonidos, suaves balbuceos, risitas, el murmullo de los monitores, pero no era ruido. Era música para sus corazones. Cada sonrisa, cada gesto, cada manita alcanzando algo era un recordatorio de lo que había estado en juego y de lo que ahora tenían que proteger y valorar. Leo miró a Rita, sus ojos encontrándose bajo la suave luz del sol. ¿Recuerdas?, preguntó suavemente, la primera vez que nos conocimos en esta sala. Rita rió en voz baja, un sonido lleno de calidez y luz. Sí lo recuerdo, dijo. Eras tan terco, tan decidido a manejarlo todo solo. Y pensé, este hombre necesita ser salvado, aunque no lo sepa. Leo rió, negando con la cabeza. Y ahora míranos. Salvados, no por dinero, ni por poder, sino por algo que ninguno de los dos esperaba. El amor, susurró Rita, apoyando suavemente su cabeza en su hombro. Sí, dijo Leo, rodeándola con un brazo. Amor al fin, inesperado, pero perfecto. Por un largo momento, se quedaron así, abrazados, mientras la luz de la mañana iluminaba la habitación y el mundo exterior. Las luchas pasadas, los conflictos, los momentos de miedo y enojo, todos eran ahora ecos lejanos, recordatorios de lo frágil pero resiliente que podía ser el amor. Leo besó suavemente la frente de Rita. Seguiremos construyendo esto, dijo, su voz llena de certeza. Cada día, cada momento, juntos. Y lo haremos, respondió Rita, sonriendo entre lágrimas. Por nosotros, por ellos, por todo lo que hemos sobrevivido. Los cuatrillizos se movieron ligeramente, sus pequeñas manos alcanzando, como percibiendo la armonía y el amor renovado en la habitación. Leo los tomó uno por uno, abrazándolos con ternura, mientras Rita permanecía a su lado, sus manos rozándose, sus corazones sincronizados. Era un cuadro de familia, de conexión y del triunfo del amor sobre el miedo. Afueras, el sol de la mañana brillaba sobre la mansión, iluminando el jardín, la fuente y el mundo que antes parecía incierto. Dentro, Leo y Rita abrazaban su nueva realidad, corazones llenos, ojos abiertos a la belleza del presente y a la promesa del futuro. Habían superado el punto de quiebre, habían tomado la elección, y ahora, finalmente, estaban completos, juntos. Leo miró a los cuatrillizos dormidos y susurró suavemente, casi para sí mismo. Lo logramos, todos nosotros. Rita sonrió, apoyando su mejilla contra la de él. Sí. Lo hicimos. Y esto es solo el comienzo. El día continuó, lleno de risas suaves, cuidado tierno y la certeza inquebrantable de que el amor, inesperado, transformador y duradero, había triunfado al fin. Y bajo la suave luz de la mañana, Leo y Rita permanecieron juntos, manos entrelazadas, corazones alineados, listos para enfrentar el mundo como una familia unida, intacta e infinitamente más fuerte por cada prueba que habían superado. El punto de quiebre había pasado. La elección había sido tomada. La resolución era real. El amor había triunfado. ¿Qué parte te tocó el corazón? Escríbelo en los comentarios. Gracias por ver esta historia hasta el final. Tu tiempo, tu apoyo y tu presencia aquí significan más de lo que puedo expresar con palabras. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o te mantuvo viendo hasta el último segundo, te invito a suscribirte al canal para más historias emocionales como esta. Y no olvides activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún nuevo video. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, mantente fuerte y nunca dejes de creer en el amor. Nos vemos en la siguiente historia.